Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Bienvenidos a otro video sobre el estudio de Romanos. Vamos iniciando, vamos apenas hoy al capítulo 1, versos 16 y 17, pero hoy vamos a hablar un tema muy importante respondiendo a la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Entonces, en consideración a eso, vamos a nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia, puede ir por favor a Romanos capítulo 1 y vamos a enfocarnos en solamente dos versículos, pero tenemos un buen cantidad de contenido, información sobre la cual podemos hablar solo en base a estos dos versículos. Entonces, vamos al versículo 16, capítulo 1 de Romanos, y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo no se avergonzaba del mensaje, que era un mensaje de Cristo. Las buenas nuevas, eso es lo que significa el Evangelio. Las buenas nuevas es un mensaje de salvación, es un mensaje poderoso para cambiar vidas, y es para todos. No es solo para los ricos, no es solo para los que tienen educación, no es solo para los que son de cierta nacionalidad. No, este es un mensaje para toda la humanidad. Y el apóstol Pablo había sido encarcelado en Filipos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 16. Fue echado de Tesalónica. Esto pasó en Hechos 17, versículo 10. Fue sacado a escondidas en Berea, capítulo 17, verso 14. Fue menospreciado en Atenas. Les proclamó sobre el Dios no conocido, ¿verdad? Y se burlaron de él. Fue menospreciado. Hechos 17, verso 32. Fue juzgado como insensato por los corintios, o más bien en Corinto. En 1 de Corintios 1:18. Fue apedreado en Galacia. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 14, versos 19. Pero siempre se mantuvo ansioso de predicar el Evangelio en Roma. Nada de esto lo detuvo, nada de esto disminuyó sus ansias, su pasión. Él siguió firme con su convicción, con su pasión, por proclamar el Evangelio. No distorsionó el Evangelio, no la diluyó para tener más seguidores, para tener más oyentes. Pero el Evangelio es la grata proclamación de la actividad redentora en Cristo Jesús a favor de del hombre esclavizado por el pecado. Aunque el mensaje les pareciera una locura a algunas personas, podemos ver esto en 1 Corintios 1:18, para algunos es locura. El Evangelio es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. Hoy en día el evangelio que se predica en ciertos lugares, dígase cristianos, evangélicos, no es un evangelio bíblico. Es más bien un mensaje diluido, es un mensaje distorsionado. Está centrado en el hombre, y escuchas lo siguiente: Dios te necesita, Él no puede estar sin ti. Cuando reconocemos que uno de los atributos de Dios es que Él es autosuficiente, Él no necesita de nada ni de nadie, Él existe sin necesidad de otros, autoexistente. Nosotros, al contrario, necesitamos a Dios. Sin Dios no estaríamos aquí. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Son nuevas cada mañana. Podemos abrir nuestros ojos cada mañana gracias a la misericordia de Dios. Hay personas que predican un evangelio de prosperidad, que es un evangelio falso. Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere hacer un campeón, Dios te quiere hacer un millonario. Escuchas personas, ¿verdad? Motivadores. Les da vergüenza llamarse o a tener el título de predicador, de alguien que proclama las buenas nuevas de salvación. Vas a su sitio web y son motivadores, son creadores de contenido, son empoderadores, son coaches, son esto y lo otro, director y esto y lo otro. Y
pero algo que digan que soy uno que enseña la palabra de Dios, soy un predicador, soy un siervo inútil, soy simplemente alguien que proclama el mensaje de salvación, de las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, eso no vende, eso no da ganancias. Y la realidad es triste que digan, Dios te quiere dar una casa o el carro, el sueño, el carro de tus sueños, te hará rico, te va a quitar todos tus problemas. Eso no enseña la palabra de Dios. Lo más importante que Dios quiere hacer en nuestras vidas no es una sanidad física. A veces personas distorsionan y dicen, no, hay que hacer servicios de sanidad para que Dios sane a las personas. Dios, antes de que se preocupe por la sanidad física de sus vidas, lo más preocupante es la sanidad espiritual, es que ellos puedan conocer el Evangelio y ser transformados por el poder del Evangelio. Eso es mucho más importante. El milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es el hecho de que yo estaba muerto en mis pecados y delitos y me dio vida. Y ahora estoy en Cristo, no por algo que yo hice, no por una decisión que yo tomé, se me dio la opción, ¿quieres a Cristo o no? Yo estaba muerto en mis pecados, pero la gracia de Dios vino a mí, Dios me dio vida, Dios me dio el don de fe, me abrió los ojos, pude creer en el Evangelio, creer acerca de quién es Dios, mi condición pecaminosa, que soy un pecador, merecedor del castigo de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para que toda persona que en Él pusiera, depositara su fe, en Él creyera, sería salvo, recibiría la vida eterna. Entonces, antes que mi papá fuera pastor, se nos enseñó legalismo. Puedes hacer esto, esto no lo puedes hacer, no puedes ir a tal lugar, esto es malo, pero no en una base bíblica, no en una base, mira, hay que obedecer a Dios, este es el Evangelio, estos son lo que Dios pide de nosotros, sino más bien una tradición de hombres, un mandamiento de hombres. Más bien no recuerdo cuando yo estaba más pequeño realmente escuchar el mensaje del Evangelio o recibir un discipulado. Pero gracias a Dios, en los años que Dios ha obrado en mi corazón, hace más de 12 años, Dios me permitió, ¿verdad?, poder escuchar las predicaciones en un ministerio en la cual hablaban un evangelio bíblico, un evangelio que realmente Dios, en su gracia, en su misericordia, me sacó de un evangelio distorsionado, de un evangelio centrado en el hombre, de un evangelio, ¿verdad?, donde Dios está para servirnos a nosotros, nosotros en el centro, Dios para servirnos, cuando el centro del evangelio es Cristo, es Dios, y nosotros lo necesitamos a Él y nosotros recibimos su gracia, que es el favor de Dios no merecido. Um, y lo que no escuchábamos era el mensaje de arrepentidos y convertidos. Juan el Bautista lo predicó, Jesús lo predicó, los apóstoles lo predicaron, la iglesia primitiva lo predicaban, y cualquier edad, ¿verdad?, o cualquier siglo donde hombres de Dios se levantaban, proclamaban de acuerdo a las escrituras el arrepentimiento y que se convirtieran al Señor. Y al proclamar la predicación, a la palabra de Dios, al predicar el evangelio, el poder de Dios salva y transforma las vidas. Entonces, hoy en día muchos pueden predicar aspectos del Evangelio y no el mensaje completo. Pero ¿qué es el verdadero Evangelio? ¿Qué es? Bueno, el verdadero Evangelio responde la pregunta crucial. ¿Cómo puede Dios perdonar a pecadores y declararlos justos, como si nunca hubiesen pecado, regalándoles vida eterna junto a Él, sin Dios traicionar su propia justicia perfecta? Todos hemos pecado delante de Dios. Él es santo, justo, Él es digno de toda nuestra adoración y obediencia, y eso es que, y es por eso que cada uno de nosotros merece un castigo eterno. Pecar es una ofensa mucho más peor de lo que nosotros podemos imaginar. No estamos pecando en contra de un ser humano, de una autoridad, de una figura importante en esta tierra. Estamos pecando en contra del Dios divino, el creador del universo, el que nos sustenta, el que nos dio vida a nosotros.
Y cuando hablamos del pecado, somos expertos en el pecado, somos expertos para pecar y por la corrupción del pecado somos peor de lo que creemos ser. A veces un error de los que estamos de los que nos consideramos cristianos es que nos llegamos a considerar mejor que las personas que no tienen a Cristo. Y no, yo soy cristiano, y yo soy mejor, y yo no soy idólatra, y yo no soy esto y lo otro. Y tristemente a veces idolatramos cosas, dinero, poder, trabajo, familia, cosas que sustituyen el lugar que le pertenece a Dios, y queremos hablar y criticar a otras creencias, a otras religiones. Debemos nosotros, ¿verdad?, permitir que el Evangelio nos recuerde, si es que lo hemos olvidado o si hemos creído, que recordar continuamente las buenas nuevas, como Dios en su gran misericordia, Dios divino, Dios todopoderoso, justo, santo, nos ha justificado por medio de Cristo, pecadores, merecedores de un castigo eterno, merecedores de su ira. Pero Jesucristo tomó el lugar de todos aquellos que en Él han creído. Eso es lo más maravilloso. No importa cuánto hagamos, no podemos en nuestros esfuerzos reconciliarnos con Dios porque somos pecadores y Él es santo. En el día de hoy, en la cultura occidental, que se cree que irán al cielo porque se consideran buenas personas en lo general, no, pues yo no hago mucho mal a gente, yo no he matado, no, pues yo ayudo, soy dadivoso, ¿me entiendes? Yo me considero una buena persona, hago más cosas buenas que malas. Pero la cosa es clara en el Evangelio, en Romanos, que todos hemos pecado y estamos separados de Dios y no podemos alcanzar la estatura de justicia que Dios demanda y exige, y estamos sin excusa. No hay nadie que busque a Dios, dice Romanos 3. No hay ni siquiera uno. Necesitamos salvación y no podemos obtenerla por nuestra iniciativa o por algo que podemos hacer de nuestra parte, porque Efesios 2 claramente nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no podíamos aceptar a Cristo, aunque venían personas a darnos un folleto y nos invitaban a la iglesia y nos hablaban muchas veces, y posiblemente entramos a la iglesia varias veces, o posiblemente cerramos la puerta en su cara o rompimos el folleto o X cosa, pero estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero algo sucedió. La gracia de Dios penetró en nosotros. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio el don de fe para poder poner nuestra confianza. Nos abrió los ojos para entender el mensaje del Evangelio, que somos pecadores necesitados de un gran Salvador. Y ese gran Salvador, y solamente el único, no hay otro nombre bajo el cual se puede ser salvo sino por medio de Cristo. Y Él nos ha salvado por gracia, lo cual significa que es el favor de Dios que no merecíamos. Yo no merezco la salvación que he recibido de parte de Dios, pero por su gracia, el favor no merecida, Él me ha alcanzado a mí. Y todos los que hemos creído en Él. No es suficiente creer acerca de Él y saber lo que hizo. Sí, fue a la cruz, sí, resucitó, sí, yo sé doctrina, sí, yo tomé cursos bíblicos, pero creerle a Él, poner nuestra fe y confianza, depositarla en Él como nuestro único Salvador, que sin Él no hay justificación. Esto distingue el cristianismo de todas las demás religiones, y ya que exclusivamente, solamente Cristo es el único camino a la salvación. Y eso solo se obtiene por gracia, mediante la fe puesta en Cristo. En su gran misericordia, Dios envió a su Hijo a este mundo para que pagase voluntariamente la deuda incalculable, impagable que teníamos delante de Dios. Jesús, Él no murió como un mártir. No, no, no. Jesús murió como sustituto de todos los que han confiado en Él. Tomó el lugar de todo aquel que pone su confianza
en Cristo, no en un personaje, no alguien aquí en esta tierra que dice ser mediador entre Dios y los hombres. Solamente ha habido uno, y ese es Jesucristo hombre. Ese es el Dios encarnado que vino, se humilló hasta lo sumo, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz, dio su vida, no se lo quitaron, él dio su vida, resucitó con poder y gloria al tercer día. Su tumba está vacía y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos los santos. Él murió como nuestro sustituto. Juan 3:16 nos dice que al confiar en Él, mira lo que sucede: para que todo aquel que en Él crea, Dios ama con un amor común general a toda la humanidad, pero dice claramente para que todo aquel que crea en Cristo no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Cristo vivió una vida perfecta por nosotros. No pecó, no mintió. Todo lo que él dijo ser, eso era. Habló todo lo que el Padre le pidió que hablase. Llevó en la cruz el castigo que nosotros como seres humanos merecíamos, ser castigados bajo la ira de Dios, y Él resucitó victoriosamente como garantía de la justificación de todo aquel que en Él crea. Solo podemos recibir la justificación que Jesús obtuvo para nosotros completamente por gracia, únicamente mediante la fe en Él. Y por lo tanto, nuestra respuesta ante estas buenas noticias debe ser de arrepentimiento de nuestros pecados, admitir que no podemos salvarnos a nosotros mismos y confiar en Cristo. Por eso la palabra salvación tiene el significado básico de liberación, de rescate. El poder del evangelio libra a las personas de la perdición, de la ira de Dios, de la ignorancia espiritual voluntaria. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. De la atadura del pecado estábamos esclavos al pecado y de las tinieblas de la religión falsa. Muchos creíamos estar sirviendo a Dios, así como Pablo. Él antes de ser convertido, él perseguía a la iglesia, odiaba a los seguidores de Jesús, creyendo que él estaba haciendo algo bueno para Dios, hasta que tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida para siempre. La palabra cree significa confiar, significa apoyarse en o tener fe en. Aplicado al concepto de la salvación, recalca que la fe no es solo un acontecimiento histórico. Ok, acepté a Cristo en el 2006, en diciembre 25, que sucedió una vez, sino más bien es una condición perseverante y continua. Yo no nomás creí ahí en ese entonces y ya no sigo creyendo. No, he creído en ese entonces y sigo creyendo en Él. Es una fe continua, una fe perseverante. La verdadera fe que salva es sobrenatural, es un don gratuito de parte de Dios que Él mismo deposita en nosotros y produce en nuestro corazón. Así lo dice Efesios 2:8, que es un don de Dios, un regalo de Dios. No es algo que tú lo tenías en ti dormido y de repente se despertó. No, Dios te lo depositó, Dios te lo dio para poder creer. Y Él es el único medio por el cual una persona puede apropiarse de justicia verdadera. El ministerio de Cristo se dirigió primeramente a Israel y fue de Israel que la salvación habría de venir al mundo entero. Pero mira lo que dice el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nadie puede justificarse delante de Dios por medio de algún esfuerzo humano. No, es que yo voy a la iglesia. No, es que yo soy un líder. No, es que yo tengo un puesto. La justificación es dada por Dios gratuitamente, pero solo a aquellos que tienen fe en la obra redentora de Cristo.
Nadie puede decir yo soy cristiano porque yo me estoy ganando mi salvación. No, la salvación es un regalo de Dios y se obtiene por la fe puesta en Cristo, por lo que hizo Cristo y no por lo que hagamos nosotros. Nosotros alcanzamos salvación por la obra redentora de Cristo. Y en eso, la evidencia de esa salvación es que somos llamados para buenas obras, llamados a hacer el bien y no el mal. La justicia de Dios, ¿verdad? Es revelada en el Evangelio. Primero el Evangelio nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. El pecado tiene que ser castigado y la pena es la muerte eterna. Pero luego oímos que el amor de Dios proveyó que su justicia, lo que su justicia le exigía. Envió a su Hijo a morir como sustituto de los pecadores, pagando completamente la pena, no parcialmente, no al 80%, completamente pagó la pena Jesús para los que creyeran en Él y los que iban a llegar a creer en Él. Entonces, ahora, por cuanto las justas demandas de Dios han quedado plenamente satisfechas, Dios puede con justicia salvar a todos los que se refugian en la obra de Cristo, no en los que se refugian en sus obras. En cuanto doctrinas saben, en que son evangelistas de tantos años y líder de alabanza de tantos años. No, no, nos refugiamos en la obra de Cristo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, por fe del comienzo a fin. La justicia de Dios no se atribuye sobre la base de las obras ni se pone a disposición de aquellos que tratan de ganarla ni de merecerla. La fe no es algo que merecemos, no es algo que nos ganamos, más bien se revela sobre el principio de solo fide, que significa solo es por fe. Esta expresión de la importancia de que la fe verdaderamente no es un suceso aislado, sino una manera de vivir. No puedes ser un cristiano solo los domingos. No, somos cristianos de domingo a domingo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, desde el día que Dios nos salvó. Entonces, es una manera de vivir, es algo que perdura hasta el fin, una fe genuina. Estoy hablando de un cristianismo genuino, de los que han nacido de nuevo. Perdu- ah, ah, Perdurabilidad de la fe tiene que ver con la perseverancia de los santos. Un tema central en la historia de Job es que sin importar lo que hiciera Satanás, la fe que salva no puede ser destruida. Él le quitó sus posesiones, sus hijos murieron, llegó a enfermarse de una sarna maligna y la fe es todo en todo. En el comienzo y en la continuación de la vida cristiana. Entonces, esto concuerda perfectamente con el decreto divino de Habacuc, capítulo 2, verso 4, que dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. También se puede comprender de la siguiente manera: los justificados por la fe vivirán. ¿Dónde obtenemos nosotros la justicia que está sobre de nosotros? Bueno, la transacción en lo que hizo Cristo en la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados en la cruz, el momento que usted y yo depositamos, ponemos nuestra fe en Cristo, hay una transferencia de la justicia perfecta de Jesús hacia nosotros y Dios nos ve como justos. No es justicia por las buenas obras que yo haga, no, las obras nuestras no nos pueden justificar. La obra que hizo Cristo en la cruz. Amigo, amiga que me estás escuchando, no hay ningún otro que pueda dar salvación, no hay ningún otro que pueda transformar y cambiar tu vida más que Jesucristo. Yo no vengo a venderte o a darte una fórmula mágico. Jesucristo no es un genio que tú vienes y le pides tus deseos. No, Cristo es un gran Salvador. Nosotros somos grandes pecadores, pero lo más maravilloso es que tenemos a un gran Salvador que nos ha rescatado, nos ha redimido. Mira,
nosotros somos personas imperfectas, no somos perfectos. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo que está inclinado hacia el pecado, pero el poder del Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Hemos creído en Dios, no porque nosotros lo buscábamos. La palabra es clara, la escritura es clara. No estábamos buscando a Dios. Romanos dice, no hay uno que busque a Dios, ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado. Todos estamos separados de Dios, pero ¿qué es lo que dijo Cristo en el Evangelio? Yo vine a buscar a los que se había perdido y estábamos, usted y yo, los que hemos creído, estábamos perdidos. Vino Cristo, nos buscó, vino Cristo a nosotros. Dios nos atrajo a Cristo y si estamos en este camino de fe, no es por ser buena persona, no es porque yo repetí una oración, es porque el regalo de Dios se nos otorgó. Dios en su gracia nos salvó, nos redimió. Les pido en el amor de Dios, consideremos continuamente, una y otra vez, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho. Dios Todopoderoso, Creador, Sustentador. Usted y yo como seres humanos nacimos en pecado. Adán y Eva pecaron. El pecado entró la muerte, entró el dolor, el sufrimiento por la desobediencia del hombre. Todo lo que Dios había creído estaba perfecto, era bueno. Y Adán y Eva pecaron. Entró el pecado y desde entonces cada ser humano nace en pecado. Esclavo al pecado, esclavo a los vicios, esclavo a todo tipo de cosas, pero solo el poder del Evangelio es poder de Dios para salvación. Amado predicador, pastor, ministro, evangelista, en el amor del Señor, proclama el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. No necesita la iglesia humanismo, no necesita ser pragmático, no necesita la teología liberal que ha entrado, que quiere distorsionar verdades acerca de Dios. Posiblemente no fue 100% divino, posiblemente no vino físicamente a esta tierra, posiblemente, bueno, la Biblia dice eso, pero yo pienso y siento esto. No. Las escrituras es nuestra autoridad final y nos apegamos a las escrituras. Como dijo Martín Lutero, mi conciencia está atada a las escrituras y no puedo retractarme. Por lo tanto, no me retracto y que Dios me ayude. Pablo dijo, miserable de mí si no predico el evangelio. ¿Podemos nosotros creernos personas mucho más buenas que Dios? ¿Podemos creernos mucho más buenos que aquellos mensajeros que Dios envió? No, mira, el mensaje no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amigo, amiga que me estás escuchando, Cristo es el único que nos puede salvar, el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Si estás cansado de cómo estás viviendo, estás cansado del vicio, estás teniendo problemas en tu matrimonio, estás fatigado de todas las cosas, hay miedos, temor, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, yo solamente te puedo aconsejar esto. Ve a Cristo, pon tu fe y corre a Cristo, busca en la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, el Evangelio de Marcos, un buen libro para leer, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Romano, lo vamos a estar estudiando y wow, va a ser una enseñanza, wow, poderosa. El Evangelio es poder de Dios. Predicar otro evangelio que no sea bíblico es poder del hombre y eso no puede hacer nada. Puede cambiar las emociones por unos días, puede manipular por algún tiempo, pero el evangelio es poder de Dios para salvación. Que Dios me los bendiga y bendiciones para cada uno de ustedes.